No te vayas a casa. Eso me dijo Clara, mi compañera de trabajo, mientras me pasaba el vino y me miraba como si supiera algo que yo aún no quería aceptar. ¿Y dónde voy a ir si no? Le respondí, medio en broma, pero con la garganta seca. Era jueves por la noche, cerca de las 11, y estábamos en la terraza de un bar en el Carmen. El aire olía a humedad y tabaco, y mis piernas temblaban, pero no por el frío. Lo sentía. Lo sabía. Esa intuición absurda que te viene cuando algo no encaja. Como cuando entras en casa y todo parece en orden, pero notas que alguien ha estado allí. Así me sentía, pero con mi vida. Oscar, mi marido, no me esperaba esa noche. Le había dicho que me quedaría un poco más, que íbamos a celebrar el cumpleaños de Clara, aunque era mentira. Bueno, una media mentira. Lo del cumpleaños era verdad. Que me importara, no tanto. Lo que me importaba era el nudo en el estómago que llevaba días sin aflojar. No sé en qué momento mi rutina se volvió una actuación. Cada mañana, el café con leche, el beso en la mejilla, el que tengas buen día, y luego la sensación de estar sola incluso cuando él estaba en la misma habitación. Y no hablo de dramas ni de desamor. Hablo de eso que nadie dice en voz alta, el aburrimiento. El puto silencio cómodo. La costumbre. Y entonces, como suele pasar cuando estás en ese punto, alguien te mira de otra manera. No mejor, no más profunda. Distinta. En mi caso, fue Mark. Un cliente de la academia, francés, separado, unos 40 y pocos. Siempre sonriendo, siempre preguntando cosas, pero sin parecer pesado. Llevaba viniendo a clases individuales desde enero. Al principio era uno más, hasta que un día, sin saber por qué, me arreglé un poco más antes de su clase. Y otro día, me puse ese pintalabios que a Oscar ya ni le llamaba la atención. No pasó nada físico en ese momento. Ni mensajes. Ni insinuaciones. Pero fue suficiente. Esa mirada cómplice en mitad de una conversación sobre el uso del subjuntivo. Esa forma de escucharme como si todo lo que decía tuviera gracia. Cosas que Oscar hacía, hace años. Tú sabes lo que hay, Laura, me dijo Clara, de nuevo. Pero si entras hoy en casa con esa cara, él lo va a notar. O te lo comes tú o te lo come él. Lo que no sabía Clara era que no se trataba de entrar o no en casa. Era mucho más simple. Era que ya no quería hacerlo. No esa noche. No con esa versión de mí que finge que todo va bien. Que quiere hablar con Oscar pero se calla. Que se desnuda por costumbre, no por deseo. A la 1 de la madrugada me fui a casa. Me metí en la ducha sin hacer ruido, aunque ya sabía que Oscar dormía profundo. Mientras el agua caía, miré el teléfono. Tenía un mensaje de Mark. En francés. Tú es belle quand tu es en colère. Me reí sola. Porque ni siquiera recordaba haber estado enfadada con él. Pero ese tipo de mensajes tienen eso, no significan nada y lo significan todo. Me metí en la cama con el pelo mojado. Oscar se dio la vuelta sin abrir los ojos y murmuró algo ininteligible. Me giré de espaldas. No lloré. Ni una lágrima. No había pena. Solo una certeza. El tipo de certeza que se siente en el cuerpo, no en la cabeza. 2 días después, pasó lo inevitable. Era sábado. Carla estaba en casa de mi madre. Oscar salió por la mañana a correr, como cada fin de semana. Me dejó un póster en la nevera, compro el pan y vuelvo. Y yo escribí a Mark. ¿Quieres tomar un café? Un café. ¿Qué forma más cobarde de empezar una catástrofe? Me dijo que sí. Que me pasaba a buscar en media hora. Me arreglé rápido, demasiado. Cuando me vi en el espejo, supe que no era solo por él. Era por mí. Por esa versión mía que ya no recordaba. Nos encontramos en un sitio discreto, una cafetería cerca del cauce. Pedimos algo,
Hablamos poco. Él me miraba con esa calma peligrosa. Y entonces lo dijo, con esa voz suya suave, de alguien que no necesita gritar para provocar un incendio. ¿Por qué me has escrito hoy? Porque no quiero sentirme invisible, le dije. Sin filtro. Él no respondió. Me cogió la mano sobre la mesa y la apretó. Yo no la solté. Y entonces, así de fácil, supimos lo que iba a pasar. No dónde, ni cuándo. Pero sí el qué. No te voy a dar detalles. No quiero que pienses que esto va de sexo, o de deseo, o de una fantasía. No fue eso. Fue algo más primitivo. Fue la necesidad de romper con una misma. De mirar a alguien y saber que lo que estás haciendo te va a cambiar, para bien o para mal. Después de eso, volví a casa. Me duché de nuevo. Óscar estaba viendo un partido en el salón. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no tenía hambre. Me miró y dijo: Estás rara. Y por primera vez en mucho tiempo, no mentí del todo. Sí. Estoy un poco rara, respondí. Él asintió y siguió viendo el fútbol. Ese fue el principio del fin. Aunque ni él ni yo lo sabíamos todavía. Cuando Óscar encontró el sujetador beige que no conocía, no preguntó de inmediato, solo lo dejó en el respaldo de una silla en nuestra habitación, como si esperara que yo ofreciera alguna explicación espontánea, pero no dijo nada, no ese día. Yo lo vi cuando llegué de trabajar, y durante unos segundos, me quedé mirándolo como si no supiera qué era, aunque claro que lo sabía. No era mío. Era de Mark. Bueno, no de él, pero era el que me había comprado la semana anterior en aquella tienda del centro, después de que yo le dijera que últimamente me sentía más mujer que esposa, y él se ofreció a regalarme algo que no tuviera nada que ver con mi rutina. Lo llevé una sola vez, lo metí en un bolso que usé para cambiarme cuando salimos, y no sé cómo acabó en casa. Supongo que me traicionó la torpeza, o la confianza, o el hecho de que ya no me molestaba tanto la idea de que Óscar empezara a sospechar. La verdad es que no lo había planeado. No tenía ningún deseo de herirle directamente, pero tampoco me esforzaba demasiado en esconder algo que, para mí, ya no era solo un secreto, era parte de mi vida, como si hubiese abierto una habitación nueva dentro de la casa que era mi mente, y aunque esa habitación estuviera cerrada con llave, ya no me daba miedo que alguien supiera que existía. Durante la cena, Óscar estaba callado. No incómodo, solo más presente de lo habitual. Me observaba como quien está haciendo una evaluación interna, como si por fin se hubiese dado cuenta de que algo pasaba pero aún no sabía cómo preguntarlo sin estropearlo todo. Me habló de Carla, del colegio, de una reunión con su jefe. Yo asentía, hacía preguntas, sonreía, pero por dentro estaba esperando el momento en que soltara la bomba. No lo hizo. Esa noche tampoco. Fue el domingo por la tarde. Carla estaba en una fiesta de cumpleaños y teníamos la casa para nosotros. Óscar me pidió que me sentara con él en el salón. Ni siquiera encendió la tele. Se sentó frente a mí, con el sujetador en la mano, sin dramatismos, sin gritar. ¿Esto es tuyo?, preguntó, mostrando el objeto sin levantar la voz. Me hubiera gustado decir que sí, mentir rápido, salir del paso, pero me salió mal. Dudé, tragué saliva, y luego respondí con una frase que ni siquiera tenía sentido. No estoy segura. Él me miró. Esa fue la primera grieta. No de él hacia mí, sino mía hacia mí misma. Porque me di cuenta de que no estaba preparada para esto. Había imaginado 1000 veces el momento en que me enfrentara a su sospecha, pero en ninguna de esas versiones me quedaba callada como una adolescente pillada en una mentira tonta. No sabes si es tuyo, repitió, y no lo dijo con ironía, ni con sarcasmo, sino con un tono tan neutro que dolía. Lo he debido de confundir con otro, intenté decir, pero ya era tarde. Se levantó sin decir nada, dejó el sujetador sobre la mesa, y salió al balcón. Yo me quedé allí sentada, escuchando el silencio, pensando en cómo en cuestión de 2 frases,
Todo lo que había estado oculto durante semanas acababa de salir disparado a la superficie como si siempre hubiese estado ahí, esperando. No volvió a hablarme hasta la noche. Preparó algo de cenar, puso la mesa, me llamó. Comimos en silencio. Después, mientras recogíamos, me miró de nuevo. ¿Estás con alguien?, preguntó, directo, sin rodeos. Esa frase, así como la dijo, me atravesó. No por el contenido, que ya era evidente, sino por el tono. No había rabia, no había drama. Era como si ya supiera la respuesta y solo necesitara escucharla para poder empezar a hacer algo con ella. Me agarré al borde del fregadero. No sabía si mentir, si dar rodeos, si pedir perdón por adelantado. Sí, dije, mirando el plato que tenía entre las manos. Pero no es una historia larga. Ni importante. Mintiendo otra vez. Él no dijo nada durante varios segundos. Se apoyó en la encimera, se frotó la cara como si acabara de despertarse de un mal sueño, y después habló. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 1 semana. ¿Es alguien del trabajo? No exactamente. ¿Lo conoces desde hace mucho? No. ¿Te has acostado con él? Asentí. Él se giró. Caminó hacia el pasillo. Cerró la puerta del baño. Escuché el chorro de la ducha. Me senté en una silla y no me moví durante 1 hora. Esa noche durmió en el sofá. No discutimos. No hubo gritos. No rompió nada, no lloró, no me insultó. Fue eso lo que más me dolió. Que pareciera que ni siquiera tenía energía para enfadarse. Que yo no fuera lo suficientemente importante como para que él perdiera el control. Yo me había preparado para una batalla, y en lugar de eso, lo que encontré fue un vacío absoluto. Como si mi confesión no le hubiera roto, sino simplemente desconectado. Pasamos los siguientes días sin tocarnos, sin hablar más allá de lo necesario. Coordinar horarios de Carla, mensajes sobre la compra, tareas de la casa. Todo correcto, todo funcional. Pero todo muerto. La única señal de que él seguía afectado fue que empezó a salir a correr más temprano, antes de que Carla se despertara. Me levantaba y ya no lo encontraba. Volvía con el pelo mojado, la ropa cambiada, el café preparado. Pero sin hablarme. Sin mirarme. Un miércoles, 5 días después de aquella conversación, me dejó una nota sobre la cama. No era un adiós, ni un reproche. Era una simple frase. No estoy enfadado. Solo decepcionado. No pude evitar pensar en cuando mis padres me decían eso de pequeña. Lo que más me dolió fue saber que, en el fondo, él me creía mejor que esto. Mejor que haberme ido por detrás. Mejor que haber mentido. Y yo también me lo había creído. Esa noche, dormí sola. No porque él no estuviera. Estaba. Pero la distancia era tan evidente, tan marcada, que incluso Carla lo notó al día siguiente. ¿Papá y tú estáis enfadados?, me preguntó mientras le preparaba el desayuno. Le dije que no. Que solo estábamos cansados. Otra mentira más. Mentir se estaba volviendo costumbre. Y ya no sabía cuánto tiempo más iba a poder seguir así. El viernes por la noche, cuando terminé de ducharme, Óscar me estaba esperando sentado en el borde de la cama, con la espalda recta, los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si llevara un buen rato en esa postura, pensando en lo que iba a decir. Yo salí del baño con la toalla en la cabeza, intentando mantener una expresión neutra, aunque ya sabía lo que venía. No hizo falta que me lo dijera. En cuanto me miró, supe que por fin iba a explotar lo que llevaba días acumulándose. Me senté frente a él, aún con el albornoz puesto, mojada, cansada, tensa, pero también resignada, porque sabía que ese momento tenía que llegar tarde o temprano y quizás, en el fondo, ya lo estaba esperando. Se hizo un silencio incómodo, uno de esos en los que parece que todo ya está dicho sin que nadie haya abierto la boca. Luego habló.
He llamado al hotel donde estuviste el sábado pasado, me dijo sin levantar la voz, pero con una claridad que me obligó a levantar la vista. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque nada que pudiera decir en ese momento iba a cambiar lo esencial. El silencio se convirtió en mi respuesta, y él lo entendió. Me dijeron que estuviste allí desde las 4 hasta las 8:30, continuó, sin mirar hacia otro lado, clavando los ojos en los míos como si estuviera comprobando si todavía quedaba algo que mereciera la pena defender. Yo tragué saliva, me acomodé el albornoz y dejé caer las manos sobre las rodillas. Él no estaba esperando que lo negara. Ni siquiera parecía estar buscando detalles. Estaba midiendo mi nivel de honestidad, comprobando si al menos iba a tener el valor de admitir lo evidente sin inventar otra mentira. Sí, estuve allí, respondí finalmente. Con él. Óscar asintió despacio, como si confirmar lo que ya sabía no le diera ningún alivio, sino que solo reforzara lo que llevaba sintiendo desde hacía días. No gritó, no me insultó, no se levantó a tirarme nada. Lo que hizo fue peor. Respiró hondo y empezó a hablar, despacio, sin pausas innecesarias, con la precisión de quien ha preparado cada palabra. Durante 12 años, pensé que, aunque tuviéramos altibajos, seguíamos en el mismo lado. Que las rutinas, el cansancio, la vida en general, no nos habían convertido en extraños. Siempre creí que, si llegaba el momento en que quisieras otra cosa, al menos me lo dirías. No por respeto a mí, sino por respeto a lo que habíamos construido. Intenté hablar, pero levantó la mano para detenerme, y no tuve fuerzas para interrumpirle. No me duele que te hayas acostado con otro, Laura. Me duele que ni siquiera lo hayas considerado lo suficientemente grave como para decírmelo antes de que yo tuviera que averiguarlo solo. Me trataste como si fuera imbécil. Me mentiste a la cara, varias veces. ¿Y por qué? ¿Por un tío al que conoces desde hace 2 meses? ¿Qué te da a él que yo no te daba? Esa última pregunta me golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque no tenía una respuesta clara. No se trataba de lo que él me daba o no me daba. Se trataba de mí. De cómo me sentía. De cómo me había perdido dentro de una vida que había dejado de reconocer como mía. Pero eso, dicho en voz alta, sonaba a excusa barata. Y lo sabía. No lo hice para hacerte daño, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Pues lo has hecho igual, respondió sin pestañear. Él se levantó, dio un par de pasos hacia la ventana y se apoyó en el marco. Me quedé sentada, sin moverme, sintiendo el frío de mi propia piel. No era solo el baño. Era otra cosa. Era la distancia. ¿Sigues viéndolo? Preguntó sin girarse. Sí. ¿Vas a dejar de verlo? No contesté de inmediato. Pensé en mentir. Pensé en decir que sí, que había sido un error, que todo había terminado, que lo lamentaba. Pero al mirarlo de espaldas, con esa rigidez que solo aparece cuando uno se esfuerza por no derrumbarse, me di cuenta de que mentir otra vez sería más cruel que decir la verdad. No lo sé. Se giró despacio, sin rabia, solo con una especie de resignación que dolía más que cualquier reproche. Asintió una vez, cruzó los brazos y se apoyó en la pared. Entonces no hace falta hablar más. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque ya lo sabía. Quiero decir que ya está todo claro. No voy a echarte, no voy a montar un escándalo. Pero no puedo seguir viviendo así. No contigo sabiendo que vas a verlo mientras vuelves a esta casa como si nada. Esto no es un matrimonio. Es una farsa. Y yo ya no quiero participar. Me levanté, di un paso hacia él, y él retrocedió medio metro, suficiente para dejarme claro que no quería que me acercara. ¿Y Carla? Pregunté, como si eso pudiera cambiar algo. A Carla no le vas a decir nada todavía, respondió sin titubeos. No hasta que sepamos qué vamos a hacer. No se merece cargar con esto ahora. El silencio volvió a instalarse entre nosotros como una pared de concreto.
Lo miré con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Él me miró como si ya no me reconociera del todo. No había odio. No había amor. Había algo peor, decepción, agotamiento, una especie de punto final silencioso. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Por primera vez en más de una década, dormí sin saber si al día siguiente seguiríamos siendo una familia. No dormí mucho. Tampoco lloré. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento que nos había llevado hasta ahí, intentando encontrar el punto exacto donde todo se jodió, pero sin éxito. Porque lo peor de todo era que no había un momento. No había un error específico. Era una suma de ausencias, de silencios, de decisiones no tomadas, de palabras no dichas, de afectos pospuestos hasta que se apagaron. Y ahora estábamos aquí, sentados sobre las ruinas, preguntándonos si valía la pena reconstruir o si ya era hora de dejarlo todo atrás. A la mañana siguiente, Oscar ya no estaba. Se había ido temprano. Me dejó una nota. Decía, me quedo en casa de Mario. No me llames. Hablaremos cuando estemos más calmados. Y así empezó el fin real. No imaginé nunca que el hombre con el que había compartido tantas mañanas y facturas pudiera planear algo tan frío y tan medido, y sin embargo, cuando empezó a moverse no hubo gestos torpes ni golpes de teatro, solo una serie de decisiones concretas que hundieron el suelo bajo mis pies en cuestión de días. No hubo gritos, no hubo escenas de película, sino una maquinaria administrativa y social que él había puesto en marcha con la precisión de alguien que había pasado meses recopilando pruebas y pensando en cada destinatario con la calma de un estratega. Y la primera vez que me di cuenta de lo que había hecho fue una mañana de jueves cuando me encontré en la puerta de casa un paquete con mi nombre escrito a mano en tinta negra, sin remitente ni tarjeta, y al abrirlo vi algo que no esperaba ver fuera de mi móvil y fuera de mi cabeza. 2 hojas impresas con capturas de pantalla en las que se leía mi nombre y el de Mark, mensajes privados con fechas, horarios y ubicaciones, junto a recibos impresos de restaurantes y un ticket de aparcamiento del barrio donde solíamos quedar, todo dispuesto en un sobre simple pero contundente como si la intención fuera decirme que ya no había marcha atrás. Ese paquete apenas era el principio, su modo de actuar no buscaba la violencia sino la evidencia, y ahí estaba la crueldad más punzante, la decisión de convertir una traición íntima en algo visible, tangible, en pruebas que otras personas pudieran sostener con los dedos y verificar por sí mismas. Lo primero que hizo fue cortar lo que podía cortar sin heroísmos, teléfonos cambiados en silencio, claves de acceso a cuentas compartidas anuladas por la mañana mientras yo todavía dormía, contraseñas del correo y del banco bloqueadas y transferencias que sacaban el dinero de las cuentas conjuntas a una que él había abierto con antelación y que no tenía mi firma. Todo ello presentado más tarde como medidas preventivas porque, según me dijo en un mensaje frío que apareció en mi portátil cuando intenté entrar en el correo, necesitaba asegurar los intereses de la familia hasta que habláramos. Al principio pensé que se trataba de una reacción impulsiva, de alguien herido y fuera de control, pero fue solo acto uno de muchos perfectamente calculados, porque después vinieron los paquetes, no uno ni dos, sino varios, enviados en días distintos a distintos destinos, todos con el mismo contenido organizado de forma profesional, capturas, recibos, horarios, fotografías de mensajes borrados que él había recuperado, transcripciones sueltas de conversaciones que yo nunca pensé que se convertirían en papel, y dirigidos a personas concretas que, según su cálculo, harían más daño del que podía ocasionar una discusión a solas entre marido y mujer. A mis padres les llegó un sobre con detalles que sabían que no iban a leer sin abrirlo. A mis hermanos les llegó una carpeta con pruebas y una nota corta y sin agresividad que decía que merecían saberlo, y a la dirección de la empresa donde yo trabajaba le llegó un paquete sellado con pruebas y una petición formal para revisar la conducta ética de la empleada, lo que en Madrid no se interpreta como un rumor sino como un expediente que obliga a actuar. Recuerdo el frío que sentí cuando mi teléfono empezó a sonar con nombres que conocía de mi vida profesional y personal y ninguno de ellos era un «estás bien», porque lo que escuché fueron voces que pedían reuniones, citas en recursos humanos, mensajes de compañeros que decían tenemos que hablar y un correo del jefe de departamento solicitando mi presencia a las 9 de la mañana sin más explicación. Pensé en enfrentarme,
en gritar, en destruir aquello que había guardado en el bolsillo del abrigo, pero cuando llegué a la oficina y me citaron en una sala pequeña con 2 personas de recursos humanos que me miraron con una mezcla de pena y profesionalidad, supe que mi conflicto ya no era solo privado, era público. Me pidieron explicaciones, me mostraron copias de lo que Oscar había enviado y me dijeron con la frialdad de quien aplica procedimientos que hasta que no se aclararan los hechos me ponían en situación administrativa, que traducido significa que me suspendían de funciones y me pidieron que me marchara la misma tarde sin que supiera cuándo podría volver a entrar en la puerta por la que había pasado cada día durante 5 años. Fue la primera vez que entendí que su venganza no buscaba romperme con violencia sino cortar las cosas que me eran necesarias y dejarme a la intemperie. Que su objetivo no era el escándalo por el escándalo sino la pérdida ordenada. Perdió mi estabilidad laboral, perdió el rostro de respeto ante mis padres cuando mi madre abrió el paquete y cayó en silencio. Perdió la tranquilidad del día a día porque él había convertido muestras de mi intimidad en documentos con remitentes y destinatarios y no en chismes de barra de bar. Al mismo tiempo que hacía llegar las pruebas a mi entorno profesional y familiar, tomó decisiones prácticas en la casa que fueron tan concretas y tangibles que dolieron más que cualquier palabra. Cambió las cerraduras una mañana en la que yo había salido a comprar el pan sin avisar. Dejó un juego de llaves a mi nombre en la taquilla del colegio de Carla pero se quedó con la otra copia. Y me comunicó por un mensaje que a partir de entonces yo necesitaba que él supiera con antelación si iba a entrar en la vivienda, lo que fue su manera de devolverme la sensación de intrusión que yo le había ocasionado, además de notificar a la compañía del gas y la electricidad que cualquier alta o baja se haría solo con su firma, acciones que me privaron de la autonomía básica con la que hasta entonces había contado. No contento con los efectos inmediatos, él organizó una acción que yo nunca imaginé. En Nochebuena, cuando la casa estaba en calma y yo pensaba que todo se aplazaba por las fiestas, aparecieron en la puerta de mis padres, de mis suegros y de algunos amigos cercanos varios paquetes con copias ordenadas y, envuelto en papel de regalo, un sobre en mi propia cama con la solicitud formal de divorcio y una carpeta con todas las pruebas, lo que se convirtió en un gesto tan simbólico y calculado que tuvo el efecto de dejarme sin red social de apoyo en el momento en que uno más la necesita. Vi cómo mi teléfono se llenaba de mensajes de familiares que no sabían cómo reaccionar, algunos cortos y tajantes, otros con preguntas punzantes, y supe que el hombre con quien había compartido más de una década había decidido provocar una reacción en cadena para que mi vida dejara de ser la misma. La parte que más me atravesó no fue la humillación, esa puede ser un desgarro que cura con el tiempo, sino la planificación detrás de cada paso, la ausencia de rabia teatral y la presencia de una estrategia fría que buscaba, por encima de todo, proteger sus intereses materiales y sociales y, al mismo tiempo, herirme donde más podía hacerlo, en la reputación, en la casa, en la seguridad económica y en la confianza de quienes me rodeaban. Cuando por fin me enfrenté a él, con la voz temblorosa y la bolsa de la compra en la mano, lo único que dijo fue: no quería que te humillaran por la calle ni que te llamaran por tu apellido con reproches, quería que fueran las personas que te conocen las que decidieran si te mereces su confianza, y no dijo más, que fue lo que más me dolió, porque esa frase era la síntesis de su venganza. Había elegido la ruta administrativa y social para que la consecuencia no fuera un arrebato de ira sino una pérdida sostenida y medible que me obligara a mirar, con la crudeza de los documentos y los sellos, lo que yo había hecho y sus efectos en toda una red alrededor nuestro. No puedo negar que el golpe funcionó, y verlo en mis padres, en mi jefe, en la fría formalidad de recursos humanos y en la puerta de casa me hizo comprender que cuando un hombre decide vengarse con la lógica de quien escribe un informe, la humillación es solo una parte y la otra es desaparecer, pieza por pieza, del mapa de seguridad que tú creías que era tu vida. Cuando finalmente accedió a hablar conmigo cara a cara, no fue por iniciativa suya ni por alguna especie de reconciliación pactada, fue porque Carla lo pidió directamente. Había empezado a notar que ya no estábamos juntos en casa, y aunque intentamos sostener la fachada de padres funcionales, su inteligencia superaba de sobra nuestras intenciones. Preguntaba por qué su padre dormía en casa de Mario, por qué no desayunábamos todos juntos como antes, por qué yo me ponía a llorar cuando creía que ella no me veía, y un sábado por la mañana, mientras desayunaba cereales frente a la televisión, dijo algo que me dejó sin aliento. Papá dice que cuando estéis tranquilos vais a hablar, ¿eso significa que te vas a ir a vivir a otro sitio?
En ese momento supe que no podía estirar más este limbo, que no podía seguir actuando como si nada estuviera roto. Le escribí a Oscar ese mismo día y le pedí que nos viéramos. Me dijo que sí, pero que no sería en casa. Me citó en una cafetería discreta del barrio, una donde no solíamos ir. Llegó puntual, con la ropa de siempre, sin señales externas de furia o tristeza. Se sentó frente a mí como si estuviéramos cerrando un trámite. No pedimos nada. No hacía falta. Me miró, esperó a que dijera algo, pero no abrí la boca. Así que lo hizo él. ¿Sabes por qué estoy aquí? Asentí, pero él no se dio por satisfecho con el gesto. Quiero oírlo de tu boca, dijo. Porque hay que hablar de verdad. No solo de papeles, ni de casas, ni de rutinas. De nosotros. No hay nosotros, Laura. Eso se terminó. ¿Y no quieres entender nada? ¿No quieres, al menos, que intentemos dejar esto con un poco de dignidad? ¿Tú crees que esto se puede cerrar con dignidad después de lo que hiciste? Me quedé callada unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que lo que fuera a decir podía ser interpretado como manipulación, y él ya estaba en una posición en la que cualquier frase mía parecía una estrategia. Pero aún así hablé. Yo también he perdido cosas. No solo tú. No actúes como si esto solo fuera tu tragedia. Tú perdiste por lo que hiciste. Yo perdí por lo que tú decidiste hacer sin decirme nada. Esa es la diferencia. No nos sentamos un día a hablar y decidimos terminar. No fue algo compartido. Fue algo que tú llevabas por tu cuenta mientras yo intentaba que esta casa funcionara, mientras tú me mirabas a los ojos cada mañana sabiendo lo que habías hecho el día anterior. No voy a justificarlo, ya lo sabes. No puedo. Pero tampoco puedo seguir viviendo como si yo sola hubiera destruido todo. Algo estaba roto antes, mucho antes. ¿Y por eso te acostaste con alguien? ¿Por eso te reunías con él a escondidas? ¿Por eso dejaste que Carla viviera en una casa donde ya todo estaba podrido, sin decirle nada, sin decirme nada, fingiendo normalidad? No lo hice pensando en Carla. Lo sé. Y me arrepiento. No te creo, dijo de inmediato, con un tono plano, directo, sin rabia. ¿Qué no me crees? ¿Qué me arrepiento? No creo que te arrepientas. Creo que te arrepientes de que te pillara. Creo que si no hubiese dejado el sujetador en la silla, tú seguirías haciéndolo. Creo que no pensabas decirme nada nunca. Creo que lo que sientes ahora no es culpa, es miedo. Me removí en la silla. Sentí la piel ardiendo. No era un escándalo lo que me estaba haciendo daño, era la calma. Su análisis quirúrgico. Su convicción de que yo era incapaz de haber sentido algo verdadero en medio de ese caos. ¿Y si te dijera que lo dejé de ver? ¿Qué terminé con él? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Antes o después de recibir la carpeta en el trabajo? No respondí. ¿Por qué era después? Porque en efecto, él tenía razón. Lo corté cuando me di cuenta de que estaba perdiendo el resto de mi vida, y no antes. Y ese detalle, esa cronología, él la conocía mejor que yo. Por eso lo dijo. Para recordarme que todo lo que hacía seguía siendo visto desde fuera como una táctica y no como un arrepentimiento. Entonces da igual, continuó. Porque si no lo hubieras perdido todo, habría seguido. No porque él fuera un gran amor, no porque esto fuera una historia que tenía sentido, sino porque quería sentir otra cosa. Y yo no te la daba. Sí, eso es verdad. Quería sentirme viva. Entonces no tengo nada más que decirte, dijo, poniéndose de pie. Oscar, espera. Él se quedó de pie, sin sentarse otra vez, sin dar un paso. ¿Qué vamos a hacer con el matrimonio? Pregunté, como si todavía quedara algo a negociar. Tú me pediste esta conversación. Ahora te la devuelvo.
qué propones? Quiero que intentemos salvar algo. ¿Salvar qué? ¿El contrato, la rutina, las fotos familiares? ¿O quieres que yo me trague todo lo que hiciste para que podamos volver a comer paella los domingos y fingir que solo fue una crisis? No quiero fingir nada. Entonces acepta que esto ya no existe. ¿Y no quieres ni intentar una terapia, hablarlo con alguien externo? ¿De qué me serviría hablar con alguien que no estuvo en la cama con vosotros? ¿Que no estuvo en la casa cuando yo te llamaba y tú no contestabas porque estabas con él? Quiero reparar algo, aunque sea tarde. Esto no se repara. Se cierra. Se termina. Se convive con ello. No me pidas que te acompañe en tu culpa como si fuera una forma de redención conjunta. Tú llevaste esto sola, ahora termínalo sola. Me miró un último segundo, dejó un sobre en la mesa con lo que supuse eran los papeles del divorcio ya preparados, y se fue sin despedirse. No lloró, no levantó la voz, no hizo un gesto de afecto o de desprecio. Solo caminó hasta la puerta y salió. Me quedé allí sentada, en una cafetería que no nos pertenecía a ninguno de los dos, con la carpeta entre las manos y el ruido de fondo de platos y vasos como única compañía. Me fui a casa a pie. Abrí la carpeta en la cocina. Todo estaba ahí, el acuerdo de separación de bienes, el convenio de custodia compartida para Carla, un documento notarial en el que renunciaba a discutir sobre la vivienda conyugal si yo no interponía recurso. Todo ordenado, claro, sin margen para discutir. Había cerrado el capítulo sin avisarme. Y lo peor es que había hecho lo correcto. Me quedé sola en la casa durante 3 semanas, con la cama sin hacer, la nevera medio vacía y el sonido del ascensor como único indicador de que la vida seguía funcionando fuera de esos 90 metros cuadrados que de pronto se habían vuelto ajenos. Carla venía los fines de semana, según lo acordado, y los dos hacíamos el esfuerzo de comportarnos como si todo siguiera un poco en pie. Pero ella no era tonta y su mirada me lo recordaba cada vez que intentaba hacer chistes o preguntarle cómo estaba el colegio. Me respondía sin problemas, no mostraba rechazo, pero tampoco mostraba entusiasmo. Era como si su mente ya se hubiera dividido entre 2 mundos, uno en casa de su padre, donde todo funcionaba con horarios, orden y comida caliente a su hora, y otro en el mío, donde el silencio todavía ocupaba espacio entre los platos y los juguetes. Al principio pensé que necesitaba tiempo, que todo ese ruido emocional que habíamos generado acabaría diluyéndose, pero pasaron los días y me di cuenta de que no se trataba del tiempo, sino de lo que había cambiado de forma definitiva. Yo ya no era su figura estable. Había dejado de ser la madre predecible, la que lo organizaba todo, la que estaba siempre disponible, y ahora ella me miraba con una mezcla de cuidado y distancia, como si no supiera exactamente dónde ubicarme. No me lo dijo con palabras, pero no hacía falta. Me lo decía cuando prefería llamar a Oscar para preguntarle una duda del colegio, me lo decía cuando le costaba soltarme el abrazo al irse, como si no supiera si volvería a encontrarme igual al siguiente fin de semana. Aceptar eso fue más duro que firmar los papeles del divorcio. Oscar fue puntual en todo. Enviaba los documentos con anticipación, se encargaba de las gestiones del colegio, me escribía mensajes claros sobre lo que Carla necesitaba, sin una palabra más de lo necesario. Nunca agresivo, nunca sarcástico. Solo distante. Supongo que en otro contexto podría haber pensado que era madurez, pero en este caso era solo la forma que él había elegido para no tener que reconstruir nada conmigo. Hablaba de mí con Carla con respeto, al menos eso me decía ella, pero nunca mostraba intención de acercamiento. Yo esperaba alguna señal, una grieta en su estructura, algo que me hiciera pensar que todavía quedaba una conversación pendiente, pero no llegó. Firmamos los papeles en una notaría un miércoles por la tarde, sin testigos, sin lágrimas. Todo estaba ya hablado. Nos sentamos uno frente al otro, firmamos donde nos señalaron, y nos levantamos sin darnos la mano. Al salir del edificio, me detuve un segundo, esperando que dijera algo, aunque fuera un cuídate de compromiso. Pero no dijo nada. Se ajustó la chaqueta y se fue por su lado. Me quedé mirando cómo se alejaba por la acera, sin girarse.
Y entendí que ese era el cierre definitivo. En los días siguientes volví a trabajar. Me llamaron de la academia, después de haber revisado todo el material que Oscar había enviado. Me pidieron disculpas por haber reaccionado tan rápido, aunque lo hicieron con un tono que dejaba claro que la confianza ya no era la misma. Me devolvieron el puesto, pero no las horas que tenía antes. Me pusieron a trabajar con grupos nuevos, fuera de mi horario habitual, y noté que algunos compañeros evitaban mirarme a los ojos durante las pausas. Era como si mi presencia incomodara, como si todo lo que había sucedido se hubiera convertido en parte del decorado. Nadie me lo dijo directamente, pero me hicieron sentir que ya no encajaba del todo. Acepté el nuevo horario, hice mi trabajo, volví a casa cada día con la cabeza cargada y las emociones congeladas. Me acostumbré a estar sola. A cenar con el móvil al lado, sin llamadas, sin planes. Dejé de ver a Mark, no porque quisiera expiar culpas, sino porque entendí que él no era parte de nada. Nunca lo fue. Fue un paréntesis, una vía de escape que se volvió el centro de un terremoto, y que al final ni siquiera resistió cuando todo se cayó. Le escribí un mensaje breve, le dije que no podía seguir, que me había dado cuenta de que lo nuestro nunca fue real. Me respondió con un no entiendo y no volvió a escribir. Fue casi un alivio. En algún momento, una noche sin mucho sentido, me senté a repasar todo desde el principio. Me pregunté en qué momento exacto dejé de ser una persona fiable, cuando fue que crucé la línea de la traición sin frenar. No encontré una respuesta clara. No hubo una sola razón, ni un instante iluminado. Fue una suma de pequeñas decisiones, silencios tolerados, vacíos no hablados, y la convicción de que nada iba a cambiar aunque dijera lo que sentía. Me engañé a mí misma con la idea de que el deseo era más honesto que la rutina, que merecía sentir algo distinto. Y lo sentí, sí. Pero a un precio que no sabía que iba a tener que pagar durante tanto tiempo. No me considero una víctima. No busco comprensión. Pero tampoco soy la caricatura de la mujer infiel que lo hizo todo por capricho. Fui una mujer que no supo hablar a tiempo, que no supo enfrentar la incomodidad, y que eligió un camino más rápido hacia la autodestrucción emocional. Lo sé. Lo tengo claro. Hoy me despierto sola. Me hago el café para una sola taza. No me escribe nadie por las mañanas. No me espera nadie por las noches. Carla se queda conmigo 3 días por semana. La casa tiene sus cosas en rincones que me recuerdan lo que todavía importa. Me esfuerzo por ser una madre útil, constante, atenta. Lo hago no por redención, sino porque ella no tiene la culpa de nada. Y porque aún queda algo que puedo hacer bien. Oscar sigue siendo su padre, y yo no voy a interferir en lo que construyen juntos. Ella lo necesita estable, y yo no seré la que complique eso. No tengo pareja, ni la busco. No porque crea que lo merezco, sino porque todavía no he aprendido a volver a confiar, ni en mí ni en otros. Y eso tomará tiempo. He dejado de justificarme. De buscar explicaciones. A veces las cosas pasan porque no supimos hacerlas mejor. Y aunque se pueda aprender, no siempre se puede volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero recuperar lo que tenía. Quiero entenderlo, aprender de ello, cargar con sus consecuencias sin hacerme la víctima. Hoy estoy más sola que nunca, pero también más clara. Más consciente. Más adulta, aunque me cueste. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no respondería con una frase corta. Diría que aprendí que cuando uno traiciona, no solo rompe el vínculo con otro, también rompe algo dentro de sí mismo, algo que cuesta mucho volver a mirar a la cara. Y que, a veces, la parte más difícil no es perder lo que tenías, sino aceptar en quien te convertiste mientras lo destruías. Esa es la verdad que ahora cargo. No con orgullo, no con dramatismo. Solo con responsabilidad. Porque es mía. Porque me la gané. Y porque soy yo la que tiene que vivir con ella.